Creo que es hora de que veamos a los otros precandidatos, el otro segmento de nuestro sondeo, y allí vamos a ver la entrevista que le hicimos a don Román Macaya, a don Otto Guevara y a Epsi Campbell. Veámoslo de inmediato. Sí, yo estaría de acuerdo con esa reforma. Me parece que cuando se estableció la Constitución, la Costa Rica era una dominada por la Iglesia Católica. Hoy tenemos una Costa Rica mucho más diversa en todo sentido, y el aspecto religioso es parte de esa diversidad, y no podemos imponerle un credo religioso a nadie o gobernar con un cierto sesgo de credo religioso. Yo soy un firme creyente en la separación del Estado y la Iglesia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en hacer esa reforma a la Constitución. De hecho, diputados de nuestro partido ya presentaron un proyecto de ley en esa dirección, un proyecto de ley para reformar la Constitución en el cuatrienio pasado, precisamente. Nosotros consideramos que cada persona tiene derecho a tener su propio credo religioso o no tener ninguno, y el Estado lo que debe hacer es garantizar precisamente ese derecho individual. El Estado es una ficción jurídica. Las sociedades anónimas, las corporaciones, instituciones autónomas o el Estado mismo, como obra jurídica que es, no puede tener creencias. Es absolutamente un sinsentido decir que el Estado tiene un credo religioso. Por eso nosotros consideramos que el Estado debe ser como debe ser laico, y las personas tienen que garantizársele el derecho a tener su propio credo religioso o no tener ninguno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber una separación entre el Estado y la Iglesia, cualquier iglesia que ésta sea, y creo que además le permite a los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica tener igualdad de trato, indistintamente el credo religioso al que practique. Estamos en Irreverencias y estamos en vivo. Puede llamarnos al 2511 1515, 2511 1515. Vimos en el primer segmento a don Johnny Araya, nos hemos confundido un poquito ahí con el nombre. En ese segmento, que vimos a Román Macaya, a Otto Guevara y a Epsi Campbell, ¿qué te transmitió esas respuestas que nos dieron estos precandidatos? Bueno, yo diría que en este segmento los tres precandidatos tienen una mayor claridad, ¿verdad? Todos lo expresan de una forma directa, la conveniencia de que se haga ese cambio constitucional. Don Román Macaya vuelve a hablar de la diversidad, la reconoce y plantea la necesidad entonces de esa separación, y yo creo que los tres captan muy bien la problemática que entraña un Estado confesional, ¿verdad?, como es el Estado costarricense, que si bien ha permitido la libertad de culto, según otro artículo que la misma Laura Chinchilla mencionó, es que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo no es que un Estado permita o no permita la libertad de culto. El problema de fondo es que haya un artículo en el que el Estado confiesa abiertamente su religión, y por lo tanto entonces hace una referencia a un Estado que se adhiere abiertamente a una religión. Me parece que don Otto Guevara probablemente da de los tres la respuesta más pensada, más elaborada, diría yo, recogiendo la herencia libertaria de verdad, es decir, la herencia que empieza con John Stuart Mill y otros pensadores, ¿verdad?, del siglo XIX hacia acá, y recoge justamente la esencia, al decir que el Estado es una ficción jurídica, ¿verdad?, que no puede tener ese tipo de creencias y ese tipo de posiciones ideológicas y morales, y me parece que hace un análisis muy interesante. Doña Epsi Campbell no ahonda mucho, digamos, en su análisis, pero se declara abiertamente a favor de la reforma y plantea, ¿verdad?, la necesidad de que el Estado no tenga ninguna creencia religiosa. Entonces yo creo que en este segmento vemos a tres precandidatos con una mayor claridad y con una mayor disposición en ese sentido a propiciar o, digamos, a apoyar una reforma constitucional en este sentido. Mauricio, ¿y usted? Sí, bueno, el señor Macaya toca el tema de la diversidad, que es un tema que también ya mencionaron antes. Eso es importantísimo, la pluralidad que cada vez se vive más en Costa Rica y la tolerancia que eso implica.
y pues dice firme creyente en la separación del Estado y la Iglesia, y eso nos parece muy bien. El señor Guevara toca dos puntos interesantes. Por un lado, no solo habla de la libertad de creencias, de practicar la creencia, sino también de no practicar ninguna creencia, ¿verdad? Entonces introduce una nueva faceta aquí que a veces se olvida. El 10% de la población, más o menos, de este país expresa no tener creencia religiosa alguna. Podemos estar hablando de ateos, de agnósticos, incluso de deístas que creen quizá simplemente una energía extraña, nada más. El otro punto es sobre la esencia ontológica, por decir una palabra, del Estado. El Estado es una, él le llama ficción jurídica, bueno, es una figura jurídica. El Estado no es una persona física, el Estado no puede tener voluntad, entonces no puede tener por lo tanto religión. Si tiene religión es por la voluntad de quienes en algún momento han tenido las riendas de ese Estado. Y Epsi Campbell igual cree en la separación Iglesia y Estado, y también toca un punto importante, que es el de la igualdad de trato, indistintamente del credo religioso. O sea, toca un punto que hemos vivido muchas personas que no compartimos la religión católica, que es la discriminación, ¿verdad?, por no ser parte de esta iglesia. Discriminación, por ejemplo, el juramento constitucional. Resulta que yo no puedo, si no soy creyente en Dios, no puedo ser funcionario público, ¿verdad?, contra el artículo 33 que me garantiza igualdad de trato, y otros artículos constitucionales. A veces estar en reuniones políticas, digamos, municipales o estatales, y verse en un momento metido en un rito religioso específico, sin posibilidad de escape, ¿verdad? Realmente, eso es bastante abusivo. Financiar la educación católica, ¿verdad?, que posiblemente muchos no compartimos, por lo menos en todos sus extremos, en algunos aspectos quizás sí. Entonces, los derechos reproductivos, las asociaciones, diversidad de asociaciones matrimoniales, la denostación de ciertas prácticas sexuales, o sea, todo eso es discriminatorio, y creo que Epsi Campbell toca ese punto, ¿verdad?, el de la igualdad de trato a todas las personas. Hay una persona de Heredia a quien le agradecemos muchísimo que nos haya llamado, se llama Marta. Dice: urge en Costa Rica quitar a la religión de cualquier gestión del Estado. Esta persona coincide totalmente con usted, Mauricio. La única religión del Estado debe ser la libertad. Yo quisiera decir algo con relación a lo que plantea la señora y a lo que decía Mauricio. En efecto, es bien complicado tener que hacer un juramento en este país, ¿verdad? Incluso cuando uno se va a graduar, cuando uno va a asumir un puesto de dirección en algún lado, o sea, tiene que jurar con el artículo constitucional, y el artículo constitucional dice: juráis a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el mismo artículo constitucional no respeta a las personas agnósticas, a las personas ateas, a las personas que comparten otro tipo de visiones del mundo. Interesante es que en la Universidad de Costa Rica se modificó el juramento a la hora de hacer la graduación, pero solamente para las personas que se gradúan. Entonces, en lugar de decir jurar a Dios, dice jurar por lo más profundo o sagrado de sus creencias, o sea, se amplió. Pero cuando tratamos de que eso se incorporara, por ejemplo, para juramentar a los funcionarios y funcionarias universitarios, a la rectoría, a miembros del consejo universitario, vicerrectores, nos dijeron que no se podía cambiar el juramento, porque como van a ser funcionarios encargados de fondos públicos, tienen que jurar con el mandato constitucional. Sí, de hecho, perdona, sobre eso. De hecho, el Movimiento por un Estado Laico no solo está proponiendo la reforma al artículo 75 de la Constitución, sino también la reforma al artículo 194 de la Constitución, que es el del juramento constitucional.